Entonces le decía que el estándar 802.3 está referido a redes Ethernet, que pueden ser unicast, broadcast y multicast, ¿no? El unicast, bueno, es como host to host, o sea, una comunicación PC a PC. Una máquina envía, la otra recibe. El broadcast, pues una máquina envía, va, todas reciben. Eso hacía el host, perdón, el hub y el switch, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y multicast, donde uno envía y lo recibe y todo va hacia un grupo, por ejemplo, de direcciones, ¿no? Entonces, o la llaman también radiodifusión, ¿no? También le llaman radiodifusión o difusión, le llaman al multicast, porque prácticamente llega para todos, ¿no? Pero que resulta que una red, así como esta que hemos visto acá, era la antigua, ¿no? Era una topología en bus. En cambio, acá tenemos una red ya 802.3 Ethernet, donde usa una topología ya, podría decirse estrella, utilizando un switch, ¿cierto? Utilizando un switch. Este es el símbolo de un switch, fíjense. Entonces, ¿cómo trabaja un switch? ¿O cómo trabaja esta red? ¿Cierto? Resulta que ustedes han visto ya la latencia de la red. ¿Qué significa la latencia de la red? ¿No? Que cada dispositivo que se agrega a la red introduce una latencia. ¿Y por qué se introduce una latencia? Primeramente, ¿qué es una latencia? Una latencia es una demora, es un tiempo de espera. ¿Sí? Y ustedes han visto, ¿a qué se debía el tiempo de espera? ¿Se acuerdan? Para poder mandar un paquete. Cuando hemos hecho cómo funciona el hub y cómo funciona el switch. ¿Qué es lo primero que hacen las máquinas? Encontrar el destino, creo, profe. Ya, ajá. Justamente ese destino, específicamente, ¿qué destino trata de ubicar? Esto. Creo La, que la MAC y el IP. ahí está, la MAC destino, la MAC destino. Cuando dos máquinas se conectan a una red, estas máquinas no se conocen. Ojo, y el primer requisito indispensable para que dos máquinas se puedan comunicar es que primero establezcan una conexión física. ¿Ok? Una conexión física. Es como ustedes, ¿no? Ustedes dicen, quiero instalar una red, muy bien. ¿Qué necesitan? Ah, tengo que verificar si todas mis máquinas tienen tarjeta de red, la NIC, ¿verdad? Si todas las máquinas tienen tarjeta de red, pues en buena hora porque ya tienen su MAC, su dirección MAC. Esa es la dirección de la NIC. Pero resulta que esa búsqueda de la dirección MAC de la máquina con la que me voy a conectar, pues me genera una demora. Porque la máquina origen tiene que enviar un paquete a ARP, ¿se acuerdan de lo que vimos el otro día? Un paquete a ARP a la máquina destino. ¿Para qué? Para que la máquina destino le devuelva la MAC de la máquina destino. Entonces, para eso, en el paquete ARP envía puros unos en la dirección destino. La máquina destino lo identifica esos unos como que le están preguntando cuál es tu MAC y regresa devolviendo su MAC. Una vez que ya tienen la MAC, ya pueden colocar dirección en MAC origen, dirección MAC destino, dirección IP origen, dirección IP destino y ya pueden comunicarse. ¿Ok? Entonces, la placa NIC, miren aquí, la placa NIC que dice acá, ¿no? Las placas NIC, ¿qué cosa van a agregar? Van a poner voltajes aquí, en la línea, ¿cierto? En la línea, la placa NIC va a poner voltajes en la línea, o sea, va a poner señales. Y las señales que salen desde la placa NIC se van a propagar a través de un cable, ¿no? A través de un cable. El cable que se utiliza, ojo, el cable que se utiliza, ya que ya vimos medios, entre PC y switch es cable tipo directo cruzado. Este cable de aquí será un Cuando es cable, entre PCs, ¿no? cuando Entre es la PC y el entre switch. Switch y Lando es cruzado, profe, cruzado. A ver, entre Directo, profe, directo. directo. Entre PC y Sí. switch Cuando es directo. en el mismo.
Claro, cuando tienen el mismo nivel, en este caso son diferentes niveles directos. Entonces la señal se propaga a través de este cable directo, ¿cierto? El switch lo que hace es prácticamente distribuye la señal al dispositivo. Si tiene más dispositivos conectados, a todos los dispositivos, ¿se acuerdan? El ARP. El ARP lo distribuye a todos. Y bueno, cuando ya viene el mensaje, lo envía solamente con el que ha hecho puente, ¿no? En este caso, la máquina receptora. Y es aquí en la máquina receptora donde se interpreta pues los pulsos que envía la NIC de la máquina 1, interpreta y lo convierte en el mensaje original. Entonces acá se produce el proceso de encapsulamiento y acá se produce el proceso de desencapsulamiento. Y listo, y ya tengo. Pero para ello ha pasado por un enlace, por un puente, que se llama el switch. ¿Ok? Entonces, esa latencia que introduce la red es específicamente para conocer el ARP, ¿cierto? Imagínense entonces, miren las consideraciones de latencias, ¿no? Que me causa cada dispositivo en una red. Miren, un nivel de núcleo o un switch de nivel de núcleo soporta 48 puertos, corriendo a 1 gigabits. En formato full duplex. Full duplex significa que envía y recibe al mismo tiempo. Entonces requiere una señal de 96 gigabits por segundo, ¿cierto? Para lograr atravesar todo el espacio de la red, para que todos los puertos se transmitan en forma simultánea. Y no tenemos pues una capacidad de 96 gigabits para darle pues, para que se transmita toda la velocidad a través de los puertos. Entonces, ¿qué se hace? Se genera una latencia, ¿no? Entonces, imagínense, no es bueno, no es tan recomendable tener un switch con muchas máquinas. ¿Por qué? Porque ya vimos, miren, la máquina 1 tiene que conocer a la máquina 2. Si se comunica con la máquina 3, también hay que conocer a la máquina 3. Si se comunica con la máquina 10, también hay que conocer a la máquina 10. Entonces, ese reconocimiento que van haciendo máquina a máquina es lo que me introduce una latencia. Entonces, ¿sí se puede reducir la latencia? Sí, se puede reducir la latencia, pero utilizando, por ejemplo, switches de mayor capacidad, de mayor velocidad, para que puedan avanzar, ¿no? En el menos tiempo posible, ¿cierto? Porque recuerden ustedes que a mayor frecuencia, ¿cierto? Los tiempos se reducen, ¿no? Porque los tiempos son la inversa de la frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia, prácticamente los tiempos van a ser más cortos. Entonces, ok. Entonces, miren, en la capa SOSI, en los dispositivos de capa SOSI, se pueden incrementar también la latencia sobre una red. Por ejemplo, un router, ¿se acuerdan ustedes un router, no? Un router, ¿qué hace? Si recuerdan cómo viajan los datos a través de la red, un router desencapsula el paquete que le llega o el mensaje que le llega, ¿no? Lo lleva a nivel de paquete. ¿Para qué? Para poder establecer cuál es la dirección IP, destino. Y según eso, colocarlo en su tabla de enrutamiento. Entonces el router también cumple un papel acá de demora, porque el router procesa el mensaje, lo vuelve a reconstruir y lo vuelve a enviar. Entonces, mientras más conexiones tenga yo al router, más también latencias, más demoras se producen. ¿Cierto? Más demoras también se producen en la conexión. Entonces, ¿qué necesito? Entonces, lo que necesito es, pues, reducir mi tráfico broadcast. Ojo, tratar de contener, tratar de reducir ese tráfico broadcast. O también, pues, tratar de eliminar las altas posibilidades de colisiones. Regresando al esquema que vimos la clase anterior. ¿Recuerdan ustedes? Una red basada en hub es un dominio de colisiones. En esa red basada en hub es muy alta la probabilidad de que hayan colisiones. En cambio, con un switch se reduce la probabilidad de colisiones. ¿Por qué? Porque el switch, cada puerto es un dominio de colisiones.
¿Y a cada puerto yo qué conecto? Ah, conecto solamente una máquina. Ah, entonces se reduce pues la posibilidad de que hayan colisiones. ¿Pero qué gano? Lo que ahora estoy diciendo, ¿no? ¿Qué gano con el switch? Ah, pues que cada máquina que se conecta al switch tiene que hacer su broadcast para reconocer o para saber con quiénes está conectado con cada máquina, ¿cierto? Entonces, ese switch que está conectado máquina a máquina me va a generar una demora de broadcast, una latencia de broadcast. ¿Está bien? Entonces, ojo, no es recomendable tener pues una máquina o no es recomendable tener pues un switch, perdón, con muchas máquinas. Por ejemplo, si alguien de repente va a tener la suerte de ingresar a un banco, ¿no? A trabajar en la red de un banco, entonces van a encontrar, o de alguna empresa pesquera, o de alguna empresa grande, llamémosle el mismo instituto, ¿no? Van a encontrar pues que las redes, las redes están divididas en subredes. Miren, ¿eh? Van a encontrar que la red del Instituto Salazar Romero está dividida en subredes. Van a encontrar, es más, van a encontrar que la red de electrónica industrial está dividida en subredes. ¿Y por qué? Porque la red electrónica industrial, por ejemplo, tiene un promedio de 70 hosts. Y si yo lo dejo en una sola red, los 70 hosts, pues van a tener algunos inconvenientes. Empezando por la latencia, por la demora, ¿no? Porque las máquinas se tienen que reconocer. Cada vez que se enciende, ojo, ¿no? Hay que reconocerlo. Cada vez que hay un cambio de máquina. Y después todo puede estar funcionando la red, pero cambia una máquina y tengo que hacer nuevamente el broadcast. Si no, las máquinas no se conocen. ¿Cómo funciona un switch? Mire, un switch tiene dos formas de trabajo. Uno de ellos se llama almacenamiento y envío. O sea, el switch recibe, ¿no? Comienza a recibir la información y, y luego que recibe pues la información la va almacenando porque ojo que un switch, por más que ahí tenga como se dice, el reenvío inmediato, ¿no? Por más que muchas veces es lo que recibe es más grande, la información que recibe es más grande que la que puede soportar sus buffers. O sea, ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, 5 mensajes constituyen recién un mensaje completo. Recuerdan la segmentación y los paquetes y las tramas, ¿no? Entonces, el switch para poder enviar primero almacena y luego lo reenvía, ¿no? Esa es una de las particularidades del switch, ¿ya? Entonces, uno es almacenamiento y envío. Y el otro es cortar y enviar, o cortar y pegar, o cortar y enviar. Miren, ahorita un segundito. Ok, ¿no? Entonces, cortar prácticamente la trama, o sea, la trama la corta, ¿no? Espera hasta que toda la trama sea recibida completamente y luego la envía. ¿Ya? Entonces, ok. Entonces, ¿cómo trabaja? Atención, ¿cómo trabaja la trama? O perdón, ¿cómo trabaja un switch entonces, no? A ver, ¿qué me entendieron de cómo trabaja un switch? Tiene dos funciones, ¿verdad?
completa la trama, o sea, la trama completa es recibida antes de ser enviada, ¿cierto? La trama completa es recibida antes de ser enviada. Ojo, yo que les hago la traducción para que después no tengan problemas. Eso se llama almacenamiento y envío. En cambio, en el otro, conforme va llegando, va saliendo. Es decir, la trama es enviada a través del switch o desde el switch antes de que la trama entera sea recibida. O sea, conforme llega, se va enviando. Esas dos funciones cumple el switch. O tiene esos dos métodos de envío de paquetes del switch. ¿Ya? Entonces, almacenamiento y envío, recibe toda la trama entera y lo envía. Y en el corte, ¿qué hace? En el corte, pues simplemente la trama es enviada conforme va llegando, antes de que toda la trama sea recibida. Va a decir, profesor, pero la trama sí, conforme va llegando, va saliendo, va llegando, va saliendo, va llegando, va saliendo. ¿Ok? Esas dos formas tiene de trabajar el switch. Claro, ¿y cómo lo configuro? Bueno, eso ya es configuración de fábrica, ¿no? O bueno, los switches programables, ojo, administrables se le llama, son los Cisco, por ejemplo. Ahí sí nosotros podemos configurar nosotros mismos, ¿no? Las configuraciones de los switches o el switching, o sea, las redes basadas en switches, se pueden trabajar de una manera, fíjense, simétrica y de una manera asimétrica, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Atención. Tiene que ver mucho con las redes jerárquicas. Es muy probable que ustedes cuando vayan a ver una red, o ya la hayan visto, encuentren un completo desorden, pues la red, ¿no? Es normal en las instituciones públicas, privadas. Bueno, en las privadas hay mayor orden, pero casi nadie me hace red jerárquica. Miren aquí, esta es una red jerárquica. ¿Por qué? Porque al switch se conecta otro switch, ¿no? Un switch, por ejemplo, se llama, este es un switch principal y estos vienen a ser los secundarios, ¿ya? Pero todos trabajan con la misma velocidad. Todos trabajan con la misma velocidad. En cambio, la asimétrica, en asimétrica, pues podría decirse que más ancho de banda es asignado hacia el puerto conectado al servidor. Miren. Entonces yo le pongo más ancho de banda para la línea del servidor y menos ancho de banda para el resto de máquinas. Eso se llama asimétrico. ¿Cuál de las dos se recomienda? Bueno, yo normalmente trabajo con red jerárquica. Yo recomendaría la simétrica, ¿no? ¿Ok? Cuando hagan una instalación. A ver, ¿cómo trabaja, bueno, la memoria en este caso, ¿no? Fíjense, a ver, ¿quién llegó? Llegó Carlos. Bueno, como ustedes son especialistas en inglés, yo debería pedirles a ustedes que me lo traduzcan, ¿no? A ver si me están entendiendo. Vamos a ver. Entonces, les comenté hace un momento que los datos llegan al switch hacia un buffer, ¿cierto? Entonces, como llegan hacia un buffer, este buffer es el que recibe los datos o recibe la trama y de acuerdo a la configuración, ¿verdad? Anterior, si es pues almacenamiento y envío o si es corte y envío, pues los buffers pasan a la información hacia la memoria que complete toda la trama y lo envía. O conforme van llegando los datos al buffer, estos son pasados a la memoria y son enviados. Entonces, de esas dos formas hay de trabajo del switch. Ahora, tenemos nosotros dos tipos de
de cómo trabaja pues el almacenamiento en la memoria, ¿no? El buffering en la memoria, o sea, cómo almacenan los datos los buffers en la memoria. Tenemos una memoria basada en el puerto y una memoria compartida. Entonces, en la memoria basada en el puerto, o sea, el almacenamiento, las tramas se almacenan, ¿cierto? Se guardan. En la memoria compartida, pues depositan todas las tramas en una memoria común. En este caso son compartidas en cada espacio de memoria, son almacenadas en cada espacio de memoria, ojo. O sea, el buffer, mejor dicho, tiene su propio espacio de memoria, ¿no? ¿Ok? Normalmente, ¿cómo se llama ese espacio de memoria? El KWS. El KWS es la cola, ¿ya? Es la cola. O sea, son almacenados y son guardados prácticamente en la cola. Bueno, digámosle así, en la cola, ¿no? En un espacio de memoria llamado cola, ¿no? En las colas le llaman normalmente, ¿no? ¿Ok? Okay. Entonces, miren, la memoria, bueno, es memoria basada en el puerto, donde se envía prácticamente a cada puerto y se pone en cola de espera, o sea, para que salga, ¿no? Y la otra es en memoria compartida, donde se depositan pues todas las tramas en una memoria en común, ¿cierto? Y aquí recién pues prácticamente donde todos los puertos comparten todo lo que está almacenado en el switch. Es decir, que toda la información se guarda en una memoria compartida y de ahí sale recién hacia los puertos, ¿no? ¿Ok? Eso significa. Ok. Existen switching de capa 2 y existen switching de capa 3. De repente ustedes tengan oportunidad de llegar a trabajar con switches de capa 3, miren. Los switches de capa 3 soportan pues casi igual que un router. Es decir, soportan el ruteo, soportan la administración del tráfico, soportan ruteo de alta velocidad, de ruteo de velocidad, ¿no? En comparación con un router. O sea, el switch de capa 3 sí efectivamente es mucho mejor que el switch de capa 2. Se dice que el switch de capa 3 es más inteligente, ¿no? ¿Ok? Ok. Cuando nosotros queremos configurar un switch, atención con estos comandos, tómenle foto, tómenle nota, porque esto nos van a servir bastante para nosotros trabajar de ahora en adelante. Miren. Ya entramos ya a implementar una red y vamos a tener que configurar la red. Entonces, miren, por ejemplo, el switch trabaja en el modo exe privilegiado y cambia al modo de configuración global. Cuando eso sucede, ¿cómo logro eso? Escribiendo configure terminal. A ver, ¿eso qué significa? A ver, eso lo voy a explicar. Ya sé cómo explicarlo, miren, para que me entiendan, porque de repente me van a decir, ¿y eso cómo se almuerza, no? A ver, un segundito para salir de acá. Ya. Me voy a ir aquí. A ver, me voy a ir al Cisco Pack Tracer para que me puedan entender esto. Ya vamos haciéndolo en vivo, si no, no me van a entender esto de los comandos. Miren, es bien fácil. Ahorita que habla el Pack Tracer, ahí está.
Ahí está, continúe como guest y ahí esperamos 15 segundos y se activa, ¿no? O si gustan, ingresan su cuenta y ingresan al Pack Tracer. Después de haber creado su cuenta, ¿no? Ahí está. Miren, voy a sacar un switch para poder ir haciendo lo que dice la teoría, ¿ya? Para que no nos... Un 2960. Ahí está. Ok, esto lo voy a, un ratito, lo voy a poner por acá. Y esto lo voy a dejar, y los diapos lo voy a poner por acá. Ahí está, ¿no? Ahí está, miren. A ver, ¿qué quiere decir eso? Miren, voy a entrar aquí a mi switch. ¿Cierto? Voy a entrar a mi switch. Y el switch tiene dos formas de configuración. Ojo, yo lo puedo configurar por hardware aquí, solamente seleccionando la interfaz y llenando acá los valores. O lo puedo colocar por clics. Clic significa interfaz de línea de comando. Comando line interfaz. CLI. ¿Ok? CLI significa interfaz de línea de comando. Entonces estoy saliendo. Ahí está, ¿no? Miren, estoy saliendo. Ahí está. Cuando me aparece el Swiss PROM, ese es el PROM, este simbolito, miren. Sí se ve, ¿verdad? Swiss y este simbolito de mayor. El Swiss PROM. Nosotros lo primero que tengo que habilitar se llama modo usuario. ¿Ya? Se llama modo usuario. Y ese modo usuario lo habilito con el enable, así con el enable, miren. Un segundito. Se llama enable. Enable. ¿Ya? Un segundito, muchachos, solo vuelvo un segundito.
Bien, muchachos, a ver, ¿qué pasa? Que los profes que mandan a última hora los archivos y hay que estar imprimiendo. Miren, les decía entonces, ya, ok. Todo switch para poder activarse se tiene que empezar con enable. ¿Ya? Ese enable no figura ahí, pero cuando uno figura enable, miren, aparece switch Michi. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece acá? Primerito, miren aquí, ¿ven? Switch Michi. Ahí estamos en modo de configuración privilegiado. Miren, el primero es modo usuario. El segundo se llama modo de configuración privilegiado. Y luego, para entrar al modo de configuración global, hay que darle config T. O sea, configure terminal. Con configure terminal, entramos, miren, ahí está, tal y como dice acá, ¿no? Con configure terminal entramos al modo de configuración global. Aquí está, ve. Switch config. ¿Ok? Entonces, config Michi, ¿no? Config Michi. Entonces, miren, voy a salir de nuevo. Ahí está, miren. ¿Cómo también lo puedo hacer con config T? Miren, con config T nada más. Ya no escribir terminal, sino con config T. Ahí está, miren. También tengo config, switch config Michi. Ese se llama el modo de configuración global. ¿Sí? ¿Sí se entendió ahora? Entonces, tenemos tres modos de configuración del switch. Miren, el modo usuario, que es el switch, nada más switch prom, o sea, switch mayor, ¿no? Que empezó al inicio. A ver, ahorita voy a salir para que lo vean, miren. A ver. Ese se llama modo de configuración usuario. Modo usuario se llama. ¿Ya? Con Enable, si yo escribo Enable, paso al modo de configuración privilegiado, al modo privilegiado. ¿Ya? Y luego, si yo escribo config T, paso al modo de configuración global. ¿Está bien? Son los tres modos de configuración del switch. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les repito esto varias veces? Porque estos modos de configuración también los voy a necesitar en el router. O sea, son los mismos modos de configuración que se usan en el router. Entonces me van a ser de mucha ayuda, miren. ¿Ok? Me van a ser de mucha ayuda. Porque ya lo tengo en el router. Ya los voy a aprender. Cuando configure el router ya va a ser más fácil, ¿no? Porque ya lo sé hacer. ¿Ok? Luego, ustedes habrán visto que los switches tienen interfaces, tienen puertos, ¿no? El puerto 0, el puerto 1, el puerto 2, depende de cuántos puertos tiene. Miren, por ejemplo, este switch, si ustedes se ubican acá encima, un segundito, ahí, tiene, miren, 24 puertos, acá está, uy, ahí está, miren, fase Ethernet 024, dos puertos Giga Ethernet, un puerto VLAN, ¿sí? Tiene 24 puertos fase Ethernet. Ahí está, 24 puertos fase Ethernet desde el 1 hasta el 24. Dos puertos Giga Ethernet, Gigabit Ethernet y un puerto VLAN, ¿no? Esos puertos tiene. Entonces, por ejemplo, yo supongamos voy a conectar una máquina a un puerto, otra máquina a otro puerto, otra máquina a otro puerto. Pero resulta que la máquina 1 quiero que esté configurada con un IP y la máquina 2 con otro IP. Entonces tengo que configurar un IP para cada puerto. Ajá. ¿Eso se puede dar? Sí, se puede dar. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, para eso se tiene que configurar las interfaces. Por eso que me dice acá que para configurar los IPs en las interfaces yo tengo que ingresar a la interfaz. Por ejemplo, yo puedo colocar así, ve, interfase, ¿no? La fase Ethernet, ¿no? Faz Ethernet 0/1. Sí, pues yo quiero configurar otro. Ah, muy bien, no hay problema, configuramos otro. 0/24, 0/15, 0/10, etcétera. Depende de dónde esté conectado lo que yo quiero configurar. Listo, nada más. Ojo, voy a salir de ahí para que vean que también se puede hacer abreviando, así ve, con INT, ¿no?
interfaz FA 0/1. Miren, también lo puedo hacer así, ¿ven? Ojo, ¿ya? Para no estar escribiendo interfaz faceta de 0/1, lo puedo hacer con INT FA01. Ok, son atajos que poco a poco vamos a ir aprendiendo. Ok, ¿qué más me dice? Ah, me dice pues que entra ya al modo de configuración de interfase, ¿no? Entonces, fíjense acá, ya está config if, acá está config if, ¿no? Aquí yo ya puedo colocarle un IP ya a mi interfaz. En este caso voy a colocarle, simplemente voy a salir, ¿no? Voy a salir, ¿no? Acá también salir y regreso al modo privilegiado. Ahí está. Ok, a ver, ahí lo dejo, tomen nota, revisen un toque ahorita, vuelvo un segundito.
¿Listo? Ahora sí, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está bien? ¿Sí se entendió esa partecita? Creo que sí, ¿no? Ok. Me avisan, no se preocupen, que estamos para... A ver, ¿y esto por qué está así tan feo? Ah, es que se subió esto un ratito, ¿eh? Ok, seguimos, muchachos. Entonces, miren, ya estamos conociendo cómo es que se hacen las configuraciones, ¿no? Acá está, miren, configure terminal, la interfaz fase Ethernet que acabamos de colocar también. Acá tenemos el Switchport Mode Access y Switchport por Security, ¿no? Para configurar seguridad, para configurar el modo de acceso. Este es importante, el modo de acceso, cuando queramos configurar VLAN. Ojo que los switches, a ver, atención, presten atención con esto porque me van a decir, profesor, yo compré mi switch y no tuve que configurar nada. ¿Cierto? Los switches convencionales, ¿ya? Los switches convencionales no necesitan configurar nada. Simplemente se conecta y funciona solito. Ya viene de fábrica preconfigurado, ya viene de fábrica preestablecido todo. Lo que estoy haciendo acá, me estoy refiriendo a los switches administrables, que son los switches Cisco. Ya, eso, mucho cuidado con eso, no vayan a pensar que ustedes compran un switch de 4, de 8, de 16 puertos o de 32 o de 24 puertos y van a poder configurar puerto por puerto. Ese nivel de seguridad de puerto por puerto nos lo da los switches Cisco, ¿ya? Los de la marca Cisco o de la firma Cisco, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, acá miren, configurando un puerto de seguridad de un Swiss Catalyst, este es el modelo Catalyst de Cisco, configurando el puerto de seguridad, bueno, en este caso igual, ¿no? El Cisco Mode Access, y acá también uno puede colocar, ¿no? Cuántas direcciones máximo, ¿no? Para que no se conecten más también. Hay varias formas o varios comandos que me sirven para poder configurar los switches. Yo a ustedes les voy a proporcionar su guía, ahora que ya vamos a empezar a configurar switches, ¿no? Switches y routers, ¿cierto? Ok. Si alguien quiere saber, por ejemplo, cómo se configura, si hay alguna forma de ver el historial de cómo está configurado un switch, Show History. Ahí donde hemos estado hace ratito, escribimos Show History, ¿no? Y me va a aparecer el historial de todos los comandos que yo he agregado, por decirlo. Igual también, miren, Terminal History Size de tamaño 50, Terminal No History tamaño y Terminal No History. O sea, para habilitar o deshabilitar las historias. O sea, también yo puedo, ojo, yo puedo configurar un switch de tal manera y luego le puedo quitar el historial, le puedo bloquear el historial para que ninguna persona pueda pues tener acceso a ello, ¿no? Y eso se hace configurando también password, ¿no? Al switch le puedo colocar un password, de tal manera que ninguna persona puede entrar a configurar mi switch. Solamente aquella persona autorizada que tenga pues su código del password, ¿no? Para poder ingresar. ¿Ok? Entonces, miren, ¿cómo trabaja un switch? ¿Cómo arranca un switch? El switch posee una NVRAM. NVRAM es una memoria donde se guardan todas las configuraciones del switch. ¿Ya? Entonces, su memoria, el switch que hace, carga pues el software de buteo desde la NVRAM. Y el buteo cargado, ¿cómo carga el buteo? Pues se da la inicialización, como una computadora, miren, ¿no? Se da la inicialización, se ejecuta el POST, que es la verificación de todo lo que está conectado al CPU, de todos los subsistemas que están conectados al CPU. Inicializa la memoria flash y luego carga pues el iOS, ¿no? El sistema de operación, lo carga en la memoria del switch. Luego ya tenemos listo para poder configurar nuestro switch. Ahora,
Este buteo que se le da, que se le hace al switch, también me recuerda, me jala toda la programación anterior. O sea, la forma como está programado el switch. Ok, entonces, eh, bueno, una vez programado, una vez que yo le he colocado también la seguridad, este switch no va a poder ser, pues, manipulado por nadie, ¿no? Que no tenga la clave, el password, ¿no? Ok. Entonces, miren, un switch prende como una computadora. También hay un POS, también hay un que genera, es como el setup, ¿no? Que la inicialización, ¿no? Que comienza a reconocer los componentes, comienza a reconocer todo, luego carga el sistema operativo y luego ya me aparece pues el PROM, ¿no? El switch PROM. Ok. Miren ahí, por ejemplo, vamos a ver una configuración básica de un switch, ¿cierto? Con una PC. ¿Ok? La PC1 debe tener una dirección de 172.17.99.12. Debe ser conectado por consola, por puerto de consola, y debe ser conectado también a través del cable directo, ¿no? A través de al F018 en el Switch 1. El Switch 1 debe tener una VLAN 99, debe estar la administración de la VLAN con 172.17.99.11, ¿no? Y el puerto 018 le asigno esa VLAN. O sea, ¿qué significa VLAN? Ojo, VLAN es una LAN virtual. A ver, les comento esto. En un switch, en una máquina, por ejemplo, yo puedo tener, o perdón, en un laboratorio, en una red, yo puedo tener 5 máquinas que están en el área de computación conectados al switch, al puerto 1. Y puedo tener 5 más que se conectan de repente al área de electrónica. Y puedo tener 5 más que se conectan al área, por decir, de electricidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas tres van a ser redes diferentes, tienen que ser redes diferentes. O yo los puedo agrupar o los puedo seleccionar, ¿no? Todo electrónica a una VLAN, todo electricidad a otra VLAN, todo computación a otra VLAN. De tal manera que estas VLAN, pues, me van a configurar o me van a permitir que todas las máquinas que estén conectadas a través de otros switches a ese puerto puedan comunicarse entre sí. Por eso se llaman LAN virtuales. VLAN es una LAN virtual. ¿Ya? Entonces, para TCP, para la administración de TCP, la capa 3 o la dirección de capa 3 se le debe asignar en el switch. O sea, hay que asignarle, por eso se le pone un IP, ¿no? 172.17.99.11. Entonces, la VLAN 1 es una VLAN por defecto, ¿no? ¿Qué cosa hace? Administra pues todas las interfaces del switch, ¿no? Para todos los switches administra prácticamente todas las interfaces de todos los switches, ¿no? Entonces, existen pues una serie de condiciones de seguridad que se le asignan a la VLAN 1 entonces. Entonces, creamos nosotros la VLAN para este ejemplo, para la VLAN 99 o para la VLAN 150. Y asignamos la VLAN de acuerdo al puerto apropiado para el ejemplo el F018. Este es un ejemplo que lo vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no? A través de ahí tengo guías que les voy a proporcionar para que puedan hacer el ejemplo. Pero ¿qué debemos hacer? Recuerden, no tenemos todavía comandos para asignar VLAN, todavía no hemos hecho, por eso les voy a dar con sus respectivos comandos, ¿ya? Ok. Configuración de un switch para operar en una red. Entonces, ¿qué comandos se utilizan o para qué me sirven los comandos, no? Por ejemplo, los show son comandos de mostrar, me piden mostrar algo. Por ejemplo, con show interfaces me permite poder ver la cantidad de interfaces que tiene el switch. Show start config me permite poder ver la configuración o observar la configuración. Show running config es para guardar la configuración. Me muestra la configuración que está guardada, ¿no? Show flash me muestra el archivo de sistema. Show versión, la versión del switch.
Show history, el historial de los comandos que he utilizado para configurar el switch. Show IP, bueno, acá me va a mostrar el IP con la respectiva interfaz, con el respectivo protocolo. Show MAC Address Table, ajá, miren, también con Show MAC Address Table yo puedo mostrar la tabla MAC. ¿Se acuerdan esa tabla MAC con que me salía con el ARP-A? Acá también yo lo puedo mostrarme, lo puedo ver con el switch. La MAC de toda mi red. Hay más, miren. Para restaurar el switch, las configuraciones del switch, con copy, o sea, yo quiero ver, por ejemplo, quiero ver cuál es la configuración que tiene el iOS del switch. Acá voy de copy, system, running config, flash, start config. O también, por ejemplo, yo puedo ver quiero guardar la configuración, copy, running config, startup config. Entonces, quiero hacer una copia, copy, startup config, flash config, bajo. Entonces, todos estos comandos también se pueden usar para poder ver las configuraciones del switch. Las contraseñas, les decía, los switches también se tienen que dar seguridad, ¿no? A los puertos. O simplemente al mismo switch para que nadie pueda acceder al switch. Entonces, por ejemplo, se utiliza configure terminal, se utiliza enable password, el password que se le va a poner, o enable secret, el password que se le va a poner. ¿Qué significa? Para el modo de configuración global, ¿no? Se ingresa, ya saben que se ingresa al modo de configuración global a través de config-t o configure terminal. Y luego, por ejemplo, para poder configurar el password de ingreso al modo privilegiado, o sea, que no me permite ingresar al modo privilegiado con el enable. Entonces, enable password y un valor, ¿no? Por ejemplo, el enable secret password también. Miren, voy a colocar esto acá para que lo vean, para que se entienda mejor, ¿no? Aquí, miren. Vamos a ver, esto lo ponemos por aquí, ¿cierto? Y esto entramos acá. Entonces, miren, con enable ingreso al modo privilegiado, ¿cierto? Con config-t ingreso al modo de configuración global. Y acá en el modo de configuración global es donde voy a escribir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a escribir, ¿no? Enable, ¿no? Enable, password, ¿no? Enable password, vamos a ponerle, a ver, class, por ejemplo, class, ¿no? Vamos a ponerle, class, ¿no? Listo. Y luego, por ejemplo, le vamos a colocar enable secret, este es para ingresar a enable secret Cisco, vamos a poner así, Cisco. Listo, fin. Ahí está. ¿Cierto? Ahí está, ¿no? Miren, cuando yo quiero ingresar al switch, ahora, ¿qué sucede? Si ustedes observan, me está pidiendo el password, ¿cierto? El password para ingresar al modo privilegiado, ¿cierto? Cuando yo le doy ese password, ojo, miren, no lo voy a ver, ¿ya? No lo voy a ver. Mucho ojo con eso. Yo quiero hacer el config de ahí está, ¿no? Ya puedo ingresar, ¿no? Entonces, tengo que ver con cuál de las, en este caso, de las interfaces puedo proteger, ¿no? Ahí está. Voy a ponerle acá para que vean que con uno
prácticamente para ingresar al modo privilegiado, puede hacerlo con Enable Password o con Enable Secret, y Enable Secret, ¿no? Ok. Entonces, nuevamente repetimos la operación, salimos de acá. Okay. Ahí está, miren. Password, ¿no? Ahí está. Okay. A eso está referido la configuración de la seguridad. Ok. Entonces, se puede también colocar un banner, un saludo, o por ejemplo acá, ¿no? Cuando quieren ingresar, dice solamente personal autorizado. Ahí se coloca ahí, ¿ves? Para que aparezca el mensaje, ¿no? Ahí cuando uno quiere ingresar, aparezca ingreso solamente personal autorizado, ¿no? Se puede colocar también algún mensaje, otro tipo de mensaje, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puedo hacer un telnet, o sea, un telnet, es decir, configurar para que se haga una conexión remota. Un telnet es una conexión remota a la red. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo configurar como line BTY de 0 a 15 y transport input telnet, ¿no? De tal manera que con esto ya está configurado para que desde cualquier máquina uno pueda ingresar acá. Le puedo dar seguridad también. O un SSH, con SSH es más seguridad todavía, porque el que va a ingresar tiene que también tener la clave de seguridad, si no, no ingresa. ¿Qué más puedo hacer? Miren, aquí está. A ver, vamos a explicar esto. Entonces, el switch, ¿qué va a hacer? Bueno, tengo las máquinas ABC y el switch lo que va a hacer es, va a colocarle la MAC address, va a grabar, tiene acá una, se le llama una tabla, acá está, miren, la MAC address, ¿no? Tiene una tabla, ¿cierto? Que ya hemos visto nosotros. ¿Qué hace en la seguridad? O sea, cuando nosotros, un segundito para sacar esto de aquí, que está que me, ya, ahora sí. Algo por acá, a ver, ¿dónde está la manito? No quiero que salga eso. Bueno. Entonces, prácticamente acá vienen los ataques que se puedan producir, ¿no? Los switches, podría decirse así de esta manera, los switches generan la MAC address o construyen la MAC address. ¿Cómo se construye la MAC address? La tarjeta, perdón, se llama la tabla MAC address, ¿no? La tabla MAC address se construye pues cuando con la MAC de A, con la MAC de B y con la MAC de C, ¿cierto? Pero para ello tienen que tomar en cuenta los puertos, por qué puertos están conectados cada uno de ellos. Entonces, este switch ya no va a ser como el otro, el convencional, ¿no? Que reparte para todos por igual. ¿Por qué? Porque ya si yo prácticamente lo manejo por MAC address, porque ya se conoce la MAC address, simplemente el switch lo va a direccionar a donde debería ser, en este caso por el puerto 3. ¿No? Okay. La seguridad, bueno, ya hemos visto cómo se configura la seguridad en un switch. Y acá están, ¿no? Los puertos de seguridad. Yo lo puedo configurar, ojo, puerto por puerto incluso. ¿Eh? Eso ya lo vamos a ver en la parte de la aplicación. Ok, entonces explica un poco el diseño de LAN. Bueno, acá se ha tratado de explicar un poco cómo se implementa con switch, ¿no? Y cómo los switch me pueden solucionar el dominio de colisiones, pero cómo me generan el dominio de broadcast, ¿no? Cómo me generan latencia en la red y cómo me segmentan la red. ¿Cómo lo segmenta la red? Pues utilizando las VLAN, ¿no?
¿ok? Utilizando las VLAN. Los switches tienen dos métodos para el envío de paquetes, ¿no? El almacenamiento y envío y el corte y envío, ¿no? Entonces, hay un corte envío y hay un, incluso el corte y envío hay un fast forwarding, o sea, un envío rápido también. Ok. Existe también, ¿se acuerdan? Las redes con switching simétrico y las redes con switching asimétrico, ¿cierto? Entonces, en las switches simétricos, pues todos los puertos tienen el mismo ancho de banda. En cambio, en el asimétrico, es individualmente, puerto por puerto, tienen el ancho de banda, ¿no? O sea, lo separa puerto por puerto el ancho de banda. En cambio, acá todos los puertos suman el ancho de banda. Bueno. La seguridad, bueno, la seguridad se da a través de protección por password, ¿no? O protegiendo los puertos. ¿Ok? Bueno, esto está en inglés, ustedes lo pueden traducir. Ahí lo tienen el material aquí lo tienen el material, miren, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, esta hora que les falta, van a hacer su tareita, pues esta tareita traten de mandarla hoy día, se llama tarea 8, ¿ya? ¿En qué consiste? Simplemente que definan qué es un hub, cómo funciona y para qué sirve, ¿no? ¿Qué es un switch? ¿Cómo funciona y para qué sirve? Ya miren, 000 prácticamente no me han mandado nadie todavía, porque bueno, todavía, ¿no? ¿Vence cuándo vence? Vence hoy, a ver, vencía el 17, allá, pero yo les he dado una extensión, a ver, un ratito para ver hasta cuándo está. Vamos a ver hasta cuándo está. Ya, vamos a ampliarlo hasta hoy día, ¿eh? Ok, ya está ampliado hasta hoy día para que manden su tarea, muchachos, ¿eh? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Aquí Ahí estamos. van. Ok. Traten de cumplir, bueno, ya vinieron más, así que les comento, traten de cumplir sus tareas, muchachos. A ver, vamos a ver, ya, vamos a ver. Creo que las tareas acá han sido grupales, que yo las descargo totalmente y lo reviso en forma individual, pero, a ver aquí, actividad 1, link para la actividad 1, ¿no? Esta era la tarea 1. Miren, solamente dos grupos nomás me han mandado su tarea 1, o han sido dos grupos ustedes, a ver. Por ejemplo, acá el grupo de Carlos. Miren, voy a entrar a ver su... Esto ya lo tengo descargado, pero voy a entrar a verlo yo acá en línea. Miren, a ver, vamos a ver, ¿no? La tarea 1 es de solamente Carlos, miren, solamente Carlos. ¿Bien? No hay más tarea. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver. Acosta Chihuahua. Acosta Chihuahua está asistiendo. César. De repente está matriculado, no sabía. Ahí está, ¿no? Entonces, tarea Primera individual. semana ingresó. Ya, miren, también es primera tarea, miren, también individual, ¿ah? Y el resto, su tarea 1. Miren, no hay nadie, miren. Está vacío. Solamente hay 2 tareas nomás enviadas. Ah, miren, igual sucede, o sea, con la tarea 2, miren, tarea 2, tarea semana 2. Acá se han enviado 6. Me parece que este sí ha sido grupal. A ver, vamos a ver. A ver, calificar. A ver, Carlos mandó su tarea.
Ajá, ahora sí, acá hay 4. Miren, en el de Carlos está Carlos, Lorenzo, Coronel y Cutamanca. ¿Ya? Está Carlos, Lorenzo, Coronel y Cutamanca. Ahí hay 4. ¿Quién más mandó? Aquí ha mandado Lorenzo. Franklin es el mismo, ¿no? De Carlos es el mismo. Chihuahua, por ejemplo, vean. César, Chihuahua. Con Aranda. Ahí está, Chihuahua con Aranda. Van 6. A ver acá. ¿Qué más? Se han mandado. A ver, aquí. Coronel. A ver, vamos a ver, Coronel. Ah, es el mismo. Coronel estaba en el grupo de. Ya, van 6. Cutamanca también está en el otro grupo. Acá hay otro. Aranda está con el otro joven. 6 nomás se han mandado. ¿Y el resto? ¿Dónde están los Diegos? No los veo en ninguna tarea, los veo a los Diegos, muchachos. ¿Qué pasa? Entonces, miren, lo que estoy haciendo ahora para solucionar ese impasse, porque sé que a veces les ha ganado la hora, etcétera. Aquí en la semana 8, atención, dice tareas rezagadas, ¿ya? Tareas rezagadas. Aquí van a subir sus tareas rezagadas, ¿ya? Entonces, Profe, todos en un solo los... archivo nada más. No, mira, ahí les he dejado, mira, a ver, ahí, mira, en tareas rezagadas, mira, ahí les he dejado para que ustedes puedan subir. Bueno, acá no lo dice, pero voy a ver acá, miren la configuración. En la configuración he dejado para que suban hasta 20 archivos. O sea, pueden subir los archivos que ustedes necesiten subir. Ah, ya, profe, ya. Ya, ¿Ya? listo, muchas gracias. Ok. Pónganse al día, muchachos, ¿ya? Por favor, pónganse al día porque ya quiero cerrar esta semana. Y para otra semana va a haber un pequeño cuestionario para marcar nomás, ¿ya? Estén atentos. Para la clase, en la clase vamos a hacer lo que desarrollen para marcar nomás. ¿Ya? Un pequeño cuestionario. Vamos a ver. O vamos a dejarle, pues, de repente durante 2 horas para que puedan responder. Ya les comunico, pero será de 20 minutos, 30 minutos para que puedan responder. ¿Ya? Ok. No he querido profundizar más en Swiss porque ya vamos a darle esos días y en sus días van a trabajar. ¿Listo, muchachos? Nos vamos a quedar ahí por hoy. Yo también ahorita voy a salir, pero cuídense mucho y por favor pónganse al día en sus tareas, ¿sí? Todos pónganse al día en sus tareas, manden, ya saben, si no tienen internet, bueno, pues a mano, y si no tienen mano, con audio, ¿no? Un audio ahí para sus tareitas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, quedó claro. Ok. Voy cerrando también mi pack tracer. Listo. Profesor, ¿la guía está en el Levis? Sí, sí, hijo, sí. O sea, la pregunta, las preguntas y la guía y las preguntas están en el EBIS. Mira, aquí te lo comparto, mira, acá está. Todo lo subí, acá está, dice actividad de aprendizaje 8 y está el Swiss. Aquí está el Swiss que acabamos de ver ahorita, ahí está el Swiss. Y ahí está la tarea semana 8 y las tareas rezagadas. ¿Ya? La rezagada se presenta lo pendiente, ¿no? Sí, los pendientes, sí. En las Ya, rezagadas ponen los pendientes, ¿ya? ya, profesor. Listo. Listo, muchachos, nos estamos viendo, cuídense mucho. Chau, chau. Hasta Bye, luego, bye. profe. Chau, chau.